Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana de martes 11 de junio del año 2024. Es un privilegio enorme estar nuevamente con ustedes para poder compartir nuestro tiempo con Dios, el cual trae como título Partícipes de la Naturaleza Divina, el cual lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, del versículo 1 al 11, dice la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeríais jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice su palabra ahí en el versículo 1, dice la palabra del Señor. Estamos viendo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La vida segura de un cristiano. Aquí Pedro introduce una carta a los creyentes. El apóstol se llamaba a sí mismo Simón Pedro. Quizá esta carta la escribió después de un largo tiempo. No quería olvidar de dónde venía y que a veces seguía siendo más como el viejo Simón que como el nuevo Pedro. Recordemos que Simón era el nombre que le fue dado al nacer. ¿Y qué hay del nombre de Pedro? Pedro fue un nombre especial dado. ¿Por quién? Fue dado por nuestro Señor Jesucristo para llamar a este hombre por el comportamiento como una piedra o como una roca. Cuando el Señor lo eligió y le dijo: Pedro, en ti será puesta mi iglesia. Era siervo y apóstol de Jesús. El orden de estos títulos es importante. Pedro primero se considera un siervo y después un apóstol. Su posición como un siervo era más importante para él que su estado como apóstol. Pedro era muy inteligente en ese caso porque él primero quería ser un servidor de Jesús. Y así lo fue porque le fue útil al Señor. A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Pedro escribió a aquellos que tenían la misma salvación que él había experimentado, a la cual le llamaba una fe igualmente preciosa. Esta fe era alcanzada, pero no por esfuerzos de hombres, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Porque Pedro dice, preciosa, bueno, ya que se trata de promesas preciosas, la sangre preciosa de nuestro Señor y la redención que nos está regalando, la salvación, es la que el Señor nos está regalando. Son estas tres cosas
que el Señor nos ofrece y nos las está dando. Y nosotros tenemos que aceptarlas si queremos entrar en su reino. En el versículo del 2 al 4 tenemos un saludo externo intenso para el entendimiento del valor del conocimiento de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas, dice Pedro. Pedro indicaba que gracias y paz, esos dos regalos más preciados, son nuestros, pero si nosotros lo entendemos o está en el conocimiento de nosotros, porque Dios nos los está dando, y de nuestro Señor Jesús, mientras más conocemos a Dios, más adquirimos estos fundamentos esenciales en nuestra vida cristiana. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os ha sido dado por su divino poder. No solamente gracia y paz, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad son nuestras mediante el conocimiento de aquel. Que el conocer a Dios es la llave para todas las cosas. Si tenemos al Señor, hermanos, y lo conocemos, nosotros vamos a llegar a entender y a comprender las cosas. Del versículo 5 al 7, cómo vivir en la naturaleza como participantes. Debemos de poner toda la diligencia en nuestro caminar con el Señor. Añadid a vuestra fe virtud, luego viene el conocimiento, a caminar con el Señor con fe. Pero la fe prosigue en virtud, luego viene el conocimiento, dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, siendo el amor la piedra principal de la obra de Dios en nosotros. Y vamos a tener todo esto en nosotros si trabajamos en equipo con Dios. Ahora, si queremos trabajar por nosotros mismos, nunca vamos a llegar a tener todas estas palabras que el Señor aquí nos está dando. Si la queremos obtener, tenemos que estar con Dios. Luego, en el versículo 8 al 9, cómo usar estas cualidades para medir tu caminar cristiano. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. En otras palabras, personas perezosas. Estas cosas abundan en nosotros. La palabra ocioso y sin fruto caracteriza la vida de muchos cristianos a quienes les faltan el conocimiento de Dios. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Si estas cosas nos faltan, significa que tenemos problemas de vista, tenemos la vista muy corta y somos incapaces de ver a Dios. Solo nos vemos a nosotros mismos. Esto nos hace prácticamente ciegos, indicando que nosotros hemos olvidado que fuimos purificados de los antiguos pecados. En el versículo 10 y 11, haciendo nuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Vamos a estar firmes con el Señor. Al buscar estas cosas nos mantenemos sin tropiezo, crecemos y nuestro proceso continúa en la vida cristiana. Es la manera segura de evitar el tropiezo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Pedro recuerda a sus líderes de la gran recompensa de una vocación y elección hecha firme. Entrarán al cielo de manera gloriosa. No van a haber tropiezos, hermanos, si nosotros nos dedicamos y practicamos todas estas cosas del Señor para entrar a su reino. No vamos a tener tropiezo porque el Señor nos está dando una amplia entrada. Una amplia significa que tenemos suficiente espacio para entrar sin ningún problema. Pero para ello tenemos que comportarnos bien aquí. Pedro les dice, no tienen que tener ningún tropiezo para poder entrar a esa amplia y generosa entrada. Entonces, hermanos, tenemos que vivir una vida como el Señor quiere, de acuerdo a su manera. Esto fue lo que pudimos ver el día de hoy en nuestro tiempo con Dios. Pasen un excelente martes. Bendiciones.